Muchas gracias, Vladimir. Y muchas gracias a la universidad por darme la oportunidad de poder conversar con todas las personas que nos están viendo el día de hoy y de poder ahondar en un tema tan importante dentro de nuestra industria turística como lo es el turismo rural. Eh, Costa Rica en general es una zona rural. O sea, tenemos unas pequeñas manchas de ciudades donde vive la mayoría de las personas, pero el territorio es mayoritariamente rural. Entonces, lo que nosotros vamos a hablar es la realidad de la mayoría de nuestro territorio costarricense. Y es importante que entendamos que aun cuando estamos haciendo esta actividad económica en un territorio rural, el cual es socialmente frágil, que todos conocemos los problemas que se pueden presentar en las zonas rurales con una estructura que algunas veces no compagina bien con la realidad económica mundial o con la realidad económica de las zonas de país. Pero entonces vamos a tratar de agarrar las dos y conversar sobre ese tema tan importante que es el turismo en una zona rural. Entonces, yéndonos hacia eso, pues yo sé que todas las personas que nos escuchan, o la mayoría de personas que nos escuchan y nos ven, son expertos en el tema, pero vamos a hablar de cuál es el producto del turismo rural. O sea, hoy estamos en un hotel precioso. Muchas gracias al hotel por tenernos aquí el día de hoy, que podría estar denominado dentro de un segmento de turismo de lujo. Pero resulta que ese hotel de lujo está en una zona rural donde tenemos cafetales, donde tenemos cañales, donde tenemos todas esas cosas, entonces ya ese producto es producto de turismo rural. Entonces no tenemos que encasillarnos en cuál es la actividad, sino el medio donde se desarrolla esa actividad. Entonces, si estamos haciendo turismo de aventura, si estamos viendo, estamos consumiendo experiencias donde lo que se ve es la cultura social rural, igual, todos ellos pueden estar dentro de lo que nosotros le llamamos el turismo rural. Y en Costa Rica, pues ha sido muy importante ese desarrollo. Ahora, me gustaría conversar un poco, igual viendo las generalidades, de lo que son los tipos de gestión del turismo rural. Porque fuera de la academia, en el mundo eh, de los mortales, de nosotros los mortales, en Costa Rica siempre escuchamos turismo rural y lo asociamos inmediatamente con el tema comunitario. Entonces, de hecho, tenemos que acordarnos que la primera ley que promocionaba el turismo rural específicamente era la ley de turismo rural comunitario. Entonces, me gusta mucho que podamos hacer esa diferencia porque esos son, el comunitario es un modelo de gestión, pero no significa que todo el turismo rural tenga que ser comunitario. Bueno, eso ya se ha avanzado en el tiempo. De hecho, esa ley a la cual yo me estoy refiriendo cambió su nombre y nos dimos cuenta que era importantísimo que fuera turismo rural y lo que hemos empezado a hacer es turismo rural y comunitario. Aquí les presento esta otra filmina donde pueden haber muchísimos más modelos de gestión, pero a mí me gusta poner estos cuatro. El primero es la gestión comunitaria. ¿Qué significa que haya una gestión comunitaria? Significa que varios miembros de la comunidad ofrecen el producto en manera conjunta. Entonces, una familia pone la comida, otra familia pone los caballos, otra familia se dedica a hacer las artesanías y todas esas familias juntas, o esos individuos, forman un grupo que trabaja en conjunto, en donde las ganancias y las responsabilidades son divididas entre varios miembros de la comunidad. Entonces, por eso hablamos de turismo rural comunitario. Pero también es muy importante salirnos de que el turismo de gestión comunitaria también se puede dar en las ciudades. O sea, también puede haber gestión comunitaria de turismo en un barrio, hablemos de Barrio Escalante o de Barrio Amón, que son barrios bastante organizados y que si bien son individuos
que generalmente los dueños de los comercios no son de esa comunidad, podrían poder hacer un modelo de turismo comunitario. Lo dije eso como un ejemplo abstracto de algo que podría ser, pero también existen las asociaciones que promueven el turismo en sus comunidades o en sus ciudades, en el cual hay un beneficio hacia muchos miembros de la comunidad. Entonces, es importante que veamos que el turismo comunitario no solamente está en la ruralidad, también puede estar en la ciudad. Pero el tema que tenemos hoy es el de turismo rural comunitario. Así que veamos hacia esa parte. Después está el de gestión privada. Es cuando una empresa o algún individuo está tratando de hacer un emprendimiento o tiene ya un emprendimiento que se está desarrollando, pero que no tiene una conexión con otros miembros de la comunidad como prestadores de servicios complementarios. Entonces, el hotel donde estamos, para hacerlo nuevamente, es un ejemplo claro. Está en una zona rural, explota de una manera sostenible, pero al final de cuentas está explotando el recurso de la ruralidad y lo hace de una manera independiente a los otros miembros de la comunidad. Entonces es sumamente importante que veamos esto porque una de las situaciones por las cuales se hizo el cambio en la ley fue porque le dábamos beneficios a la comunidad cuando querían implementar su producto, pero si teníamos un miembro en una comunidad rural con un sueño de hacer su negocio turístico, a esa persona la castigábamos, o sea, no le dábamos el apoyo porque más miembros de la comunidad no querían entrar. Entonces no era ni siquiera una persona que se estaba aislando, era la comunidad que estaba tomando una decisión, la cual es totalmente respetable, de no entrar en el negocio turístico. Pero esa persona en específica la dejábamos por fuera. Entonces, esos son muy importantes porque muchísimas veces la gestión privada hace que la rueda empiece a girar y haya más miembros de la comunidad que se interesen en integrarse. Entonces es muy importante esa gestión privada y hoy una de las personas con las que van a impartir la charla, Rosita, que es una persona que yo le he llevado el seguimiento por muchísimos años en su desarrollo, ella ha sido una gestora en ese caso. Un emprendimiento totalmente privado, que es el de ella y su familia, ha hecho que más miembros de las comunidades se incorporen en base a ese modelo que ella ha hecho. Entonces, eso es importante. Ahora, los dos puntos que quiero tratar en adelante están puestos en combinación con los anteriores, que es el modelo económico. Tenemos el modelo, lo que yo le llamo gestión modelo turístico. ¿Cuál es la gestión modelo turístico? Es el emprendimiento que vende un producto tradicional turístico, transporte, alimentación, hospedaje o actividades turísticas. Entonces, podemos ver que ese negocio depende 100% de la visitación turística. Y por tanto, va con los vaivenes iguales de temporada alta, temporada baja, de las crisis como la que estamos pasando en estos momentos del COVID-19. Y también tiene algo muy importante, que para ser exitoso necesita cierto conocimiento de la industria turística general del país. Entonces, es sumamente, es un negocio que crea mucho progreso, pero que al mismo tiempo, cuando lo metemos en la ruralidad, sucede que si la persona que está realizando ese negocio no tiene un conocimiento sobre la industria turística, tiene altas posibilidades de fracaso. Porque, como le digo, se mueve como todo. Y entonces a esto me quiero ir al ejemplo La Fortuna de San Carlos en la crisis del 2007-2008. 2008, marquémosla ahí. Esa crisis inmobiliaria cae en un momento que La Fortuna de San Carlos tenía un boom increíble.
O sea, el crecimiento de habitaciones 2004, 2005, 2006, 2007, o sea, Fortuna iba creciendo fuertemente. Para la mayoría de las empresas que estábamos en ese momento, el año 2007 había sido el mejor año de nuestra historia. O sea, el mejor año de nuestra historia, digamos por eso. Y el 2008 se viene esta crisis que además tenía una particularidad de que no la entendíamos bien y que creíamos que iba a ser de 2 o 3 meses. Y no solamente en el mercado costarricense se creía así, sino que en el mundo entero se creía que iba a ser una crisis rápida, que iba a pasar en cualquier momento, pero se ahondó y algunas empresas fuimos saliendo de ella en el 2011. O sea, fue una situación que golpeó mucho a la industria turística costarricense. Pero ¿por qué pongo el ejemplo Fortuna? Porque una gran parte de las empresas turísticas hoteleras de Fortuna no eran operadas por hoteleros, eran operadas por personas que habían estado en el negocio agrícola y en el negocio de ganadería, que vieron una oportunidad en el turismo. Entonces empezaron a comprar cuartos, a construir cuartos, empezaron a meterse eso. Y entonces, cuando los peces saltan al bote, pues no se ocupa mucha técnica de pesca. El pez está ahí. Y esa era la situación de la Fortuna en el 2006 y 2007. Pero cuando cae la crisis del 2008, ya necesitas volver a la técnica, necesitas volver a los números, necesitas volver a todas esas herramientas que muchísimas personas en ese destino no las tenían. Entonces la crisis golpeó muy fuerte a esa zona. Entonces, definitivamente lo superaron. Mis felicitaciones al modelo turístico de la Fortuna, lo cual es un modelo turístico muy bueno y que he tenido la oportunidad de vender, estudiar y disfrutar por muchos años, pero esa fue una realidad de la industria turística en ese momento. Por eso es que doy la razón de que si vas a meterte dentro del turismo rural en un producto que es específicamente turístico, tienes que tener un conocimiento de ese negocio para afrontar las crisis como la que estamos llevando ahora, que es la crisis del COVID-19. Y después está el que yo le llamo variable de gestión de variable turística, que es el que a mí en lo particular más me gusta. Siento que es más sostenible para las zonas rurales, que es donde usted tiene una actividad económica tradicional de esa zona y convierte esa actividad principal a una variable turística. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo soy lechero, yo soy quesero, yo ordeño vacas y yo produzco queso. Entonces, voy a hacer un tour de queso en base a mi negocio que ya yo manejo. Entonces, ¿qué son las ventajas que me da eso? Uno, que aún cuando el negocio turístico, la variable turística de mi negocio me pueda producir ingresos más altos, no puedo dejar de hacer la actividad principal que me define. Entonces, mi comunidad sigue siendo la misma comunidad, mi expertise, a lo que yo sé hacer, lo sigo haciendo, no cambio mi modo de vida, lo que hago es sumar, no reemplazar, porque también a mí me gusta mucho escuchar a las personas mayores, así que yo me volví así como el abuelito cuentacuentos. El, lo que ha sucedido muchísimo, hace unos años la Comisión de Turismo de la Asamblea Legislativa fue a visitar varios pueblos de esta zona y cada vez que le preguntaban a la gente que qué era la actividad que ellos querían, todo el mundo decía turismo y todos levantaban la mano, ¿verdad? Entonces la Asamblea Legislativa decidió hacer un plan para hacer rutas turísticas por decreto, por ley. O sea, eso no funciona así, ¿verdad? Pero esa fue la idea porque los diputados estaban tratando de seguir lo que el pueblo quería. Pero entonces nos damos cuenta que las comunidades rurales tienen la idea de que lo que ellos hacen no vale, que no es interesante y quieren reemplazar su actividad principal por turismo. Se quieren salir de un negocio que conocen, que puede ser que tenga algunos problemas, pero que conocen, para meterse en un negocio que no conocen.
Entonces, es cuando tu negocio lo que tiene es una variable turística, evitas eso. Porque sí puedes construir cuartos, pero las vacas tienen que estar ahí. Sí puedes hacer alquilar bicicletas y poner a la gente a andar en las bicicletas ahí, pero el cafetal tiene que estar ahí. Entonces, ese es el modelo más sostenible para las comunidades rurales. No les estamos cambiando su modelo de vida, no estamos cambiando su negocio del que ellos conocen, sino que lo que estamos haciendo es agregando una variable turística. Entonces, volviendo al negocio de la lechería, que es el que a mí me gusta usar mucho como ejemplo, porque lo podemos visualizar mentalmente, las vacas se ordeñan a las 5 de la mañana y a las 2 de la tarde. Entonces, ¿a qué hora es el tour de ordeño? Pues a las 5 de la mañana está difícil, es a las 2 de la tarde. Y, y, el, y el lechero y el quesero ordeñará vacas a las 2 de la tarde con turistas o sin turistas. No hay una diferencia en en la actividad económica. La diferencia está en que cuando tenga turistas tendrá un ingreso más alto ese día. Y también ya tiene un techo, ya tiene un espacio físico, ya tiene, en el caso de los queseros, pues tienen su laboratorio donde producen el queso. Así que todo el espacio físico ya existe. Entonces no tienes que construir pensando que le vas a sacar esa ganancia, recuperar esa ganancia de esa construcción a base de turismo, sino que ya era unas instalaciones que le tuviste que hacer algunas modificaciones pequeñas para poder recibir turistas. Entonces, ese modelo es increíble y funciona muy bien en beneficios para hacer tours de café. Y también viene el asunto de que también hay que sacarse del asunto de tour. Yo usé la palabra tour porque la tengo tan metida en la cabeza de tantos años de estar en esto, pero estos no son tours, esos son experiencias. Eso es otra parte importante. Cuando hablamos del turismo rural que explota la realidad rural, son experiencias y tienen que verse como tales. Tengo que consumirlas de una manera vivencial. Tengo que tocar, tengo que oler, tengo que realizar. Entonces eso es sumamente importante en estos modelos. Ya una vez visto todos los modelos, ninguno en particular es bueno o malo, es que se adaptan a la situación. Mi consejo es, si tienes conocimiento turístico o quieres adquirirlo, puedes entrar en negocios que son puramente de modelo turístico. Pero si no lo tienes, la experiencia turística, es mejor entrar con negocios de variable turística en un negocio que ya conoces. Y el costarricense es amable por naturaleza, la mayoría de las personas son muy amables y en la zona rural son todavía muchísimo más amables y eso es una parte importantísima del éxito del negocio del servicio. O sea, enseñarle a la gente a sonreír es sumamente difícil. O sea, enseñarle a la gente a sonreír es sumamente difícil. Entonces, cuando ya usted tiene gente que sonríe, cuando ya usted tiene gente que trata amable y de una manera natural, los conceptos de servicio son más sencillos de meter. Pero si usted tiene, he tenido la experiencia, ¿verdad? En Costa Rica cuando se hacen las encuestas de salida, es una encuesta muy importante que la pueden ver todos en la página web del ICT y dice qué es lo que al turista le gustó y qué fue lo que al turista no le gustó. Y si nosotros empezamos a ver qué fue lo que le gustó, generalmente está al lado de la experiencia que tuvo compartiendo con personas del país. Porque en Costa Rica también es muy importante que aclaremos que no existe un mundo para los nacionales y un mundo para los extranjeros. Puede ser que el hotel sea más visitado por un nacional o por un extranjero, pero el mundo no. Todos, ticos o extranjeros, tenemos que usar la ruta 27, tenemos que usar la 32, tenemos que usar la 10, tenemos que pasar por el parque, usamos la misma gasolinera, usamos los mismos servicios públicos, usamos la misma red de internet, o sea, todos estamos inmersos en un territorio que es utilizado tanto por los nacionales
como por los extranjeros, que es diferente a un ejemplo como Cancún, donde tienes toda una ciudad que está hecha específicamente para recibir a los turistas. Viven mexicanos, sí, claro, viven mexicanos ahí, pero los mexicanos que viven ahí, la inmensa mayoría viven ahí porque su trabajo es atender a los extranjeros que lleguen. Entonces, es una diferencia. En Costa Rica el único modelo que tenemos parecido es Papagayo, el cual tiene un desarrollo muy pequeñito, ¿verdad? Y ni siquiera representa mucho en dólares, representa muy poco en visitación nacional, la verdad. Entonces, volvemos aquí al asunto, por eso digo que si podemos vivir del mercado interno. Okay. El aeropuerto estuvo cerrado por muchísimo tiempo y ahora tenemos pues algunos turistas llegando, pero son poquitos los que nos están llegando. Entonces, ahora tenemos el reto que las personas que consumen el turismo rural por excelencia en todos los años de la industria costarricense son extranjeros, ¿eh? Que aprecian eso. Y tenemos que verlo, que no significa que el costarricense no lo aprecie. Lo que significa que es que al ya haberles dicho que la mayoría de Costa Rica es rural, aunque la mayoría de las personas vivan en la ciudad, o yo mismo que vivo en la ciudad, emigré de una zona rural, o mi papá lo hizo, o mi abuelito lo hizo, o mi bisabuelita lo hizo. Entonces yo sigo teniendo un contacto de hasta 4 generaciones con la ruralidad. Tanto que me la cuenten a como la viva o que vaya a visitar a mi familia. Entonces, ese es el primer reto. ¿Cómo hago para venderle al, al turista nacional un producto que ya ellos sienten que no lo tienen que comprar porque ya lo viven y ya lo tienen? Entonces, ese siempre va a ser el primer reto a seguir. ¿Cómo podemos romper ese primer reto? Dándole un valor a lo que yo hago. Si yo como proveedor del servicio no entiendo que mi servicio es atractivo y tiene un valor, no puedo venderlo. Y eso es lo que, vieran qué bonito que las comunidades rurales, generalmente cuando uno va y les pregunta que cómo les ha ido en el negocio, muy rara vez hablan de plata, porque hay una situación ahí de hablar de platas, pero te hablan mucho de que una persona que viene de una universidad en Nueva York, entonces ya viene de Nueva York, entonces ya eso es wow. Segundo, no solo viene de Nueva York, es que está en una universidad. Y tercero, es que me puse a explicarle la cerca de mi patio y nos quedamos una hora hablando de la cerca del patio. Entonces, esa persona en la comunidad rural toma un orgullo hacia su comunidad que es increíble esa situación. Entonces, tenemos que aprender a transmitirle ese orgullo al turista nacional, que sienta que mi ruralidad en verdad aporta muchísimo a la calidad de vida, a la economía nacional, a las costumbres, a la sociedad, y esa es la parte más importante. Ahora, cuando queremos venderle al turista nacional, tenemos que aprender a segmentar el mercado. A mí estoy usando en esta filmina una frase que me decía mi tía abuela todo el tiempo. El que generalmente generaliza, generalmente se equivoca. Si nosotros lo que decimos es que el turista lo que le gusta es la paz y la naturaleza, entonces déjenme mandarle un mensaje de texto a Las Vegas porque van a quebrar, porque el turista lo que quiere es paz y naturaleza. No, no es el turista, es un segmento del mercado que tiene ciertas características al que le gusta eso. Entonces, lo primero que yo tengo que aprender es esa parte y cuesta muchísimo. Esa es la primera barrera con la que nos encontramos. ¿Cómo segmentamos el mercado nacional para encontrar esas personas que no van a ir a Tamarindo,
el cual es un lugar precioso, que me gusta ir ahí mucho, ¿verdad? Pero que no van a ir a Tamarindo, que no van a ir a Jacó, que no van a ir a Playas del Coco, sino que van a venir a Turrialba, que van a ir a Sarapiquí, que van a ir a la zona de Los Santos, que van a ir a Osa, la cual es una combinación increíble de distintos productos turísticos. Entonces, no tengo que tener la idea que a todo el mundo le gusta o consume el producto que yo tengo. Y eh, la realidad nos da que ese mercado en Costa Rica que consume o que está dispuesto a pagar por el producto de turismo rural es sumamente reducido. Es sumamente reducido. Y que además de que es sumamente reducido, tiene una situación que es el asunto precio. El asunto precio es lo que nos mata a todos. O sea, Costa Rica es un país de alto precio, eso es verdad, es un país de alto precio. A mí no me gusta decirle caro. La razón por la que a mí no me gusta decirle caro es porque caro es el producto que no llena la expectativa del cliente. Ese producto es caro. El producto de Costa Rica puede haber un producto caro, pero en la gran mayoría lo que tiene es un precio alto. No es que sea caro, es que tiene un precio alto. Y tiene un precio alto para el costarricense y tiene un precio alto para el extranjero. Porque no es que Costa Rica es muy caro para el extranjero y no para el tico. O sea, para el costarricense también tiene un alto precio. Pero lo importantísimo de ese alto precio es que no lo podemos bajar sin crear otros problemas. La planilla o el pago de las personas representará siempre entre el 50 y el 60% del producto que estoy vendiendo. Entonces, si yo quiero bajar ahí, pues tengo que bajarle al salario de las personas, y si le bajamos al salario de las personas, tenemos asuntos en el poder adquisitivo, y algo que voy a hablar un poquito ahora es el asunto de las cargas sociales o beneficios laborales, que tampoco queremos que las personas no tengan seguro, tampoco queremos que las personas no contribuyan a la sociedad, entonces no podemos bajarlo por ahí. Entonces, no nos centremos en que por vender más barato vamos a vender más, o que por vender a un precio más alto vamos a vender menos. Pero el asunto está en cómo convencer a las personas en que tienen que pagar más por la comida en una zona rural a lo que pagarían en San José Centro. Es muy difícil explicarle a las personas en la ciudad de que una bolsa de arroz, aun cuando es precio regulado, cuesta más en la zona rural. ¿Por qué? Porque en la zona rural tienen una pulpería que vino a comprar, imagínense, tomando un ejemplo de una comunidad que yo amo, que se llama Mollejones, que está a una hora de aquí más o menos. Esas personas tienen que venir aquí a Turrialba a hacer sus compras y llevarlas para allá. Entonces tienen un costo extra de transporte, y ese costo extra de transporte hace que el producto sea más caro. Entonces tengo que vender al precio justo para ganar dinero y transmitir que tengo un valor, una apuesta de valor que vale más, y que tenemos que aprender a ver cómo hacemos en lugar de trabajar por nada, porque las comunidades rurales también les cuesta muchísimo entender la diferencia entre que me visitó un amigo a que me visitó un cliente, ¿verdad? Entonces, todos sabemos lo que es llegar a una comunidad rural y que te sirvan un montón de comida, más de la que te puedes comer, o sea, es definitivamente muchísimo más de lo que te puedes comer, y esa es la manera en que culturalmente están acostumbrados a atendernos, pero no es la manera en que pueden hacer dinero, porque tienen que cotizar toda la comida, te la comas o no, te la pusieron ahí, hay que cotizarla toda y cobrarla toda. Entonces, ese asunto precio es un problema que tienen las comunidades rurales, y entonces hay tres puntos que cuando empezamos a hablar de precio, generalmente las comunidades rurales es lo primero que tratan de cortar: las cargas sociales. Pues los beneficios laborales o cargas sociales en Costa Rica son sumamente altos.
hay que trabajar sobre ellos para ver cómo podemos llegar a un nivel de sostenibilidad sobre esa situación, pero al mismo tiempo no podemos hacer que la comunidad rural, por vender, tenga que limitar su acceso a los servicios sociales. Entonces pasa muchísimas veces que, que vamos ligados a la formalidad, porque entonces también hay un poco de beneficios que hacen que la zona rural o que la pobreza en general quiera quedarse pobre. Esa franja que hay entre el dinero que yo tengo que hacer por mes para recibir asistencia y en el dinero que yo hago por mes para dejar de recibir la asistencia es una línea muy compleja. O sea, poniendo un ejemplo hipotético, yo hago 100,000 colones al mes, entonces no tengo que pagar un seguro específico. Hago 101,000 colones al mes, ahora tengo que pagar ese seguro específico que me cuesta 10,000 colones, entonces por haber hecho 1,000 colones más, tengo un gasto de 10,000 colones, entonces me vuelve a 91,000. Entonces mejor no, para mi propio beneficio, mejor no me paso del 100,000, porque si me paso del 100,000, lo que va a suceder es que me van a castigar. O sea, estamos castigando como creo que fue, bueno, mejor no digo el nombre del presidente porque no me acuerdo cuál fue, cuando nos empezaron a subir los impuestos a la piña en Europa, decían que estaban castigando el único chiquito que hizo la tarea. O sea, Costa Rica fue el único país que subió sus índices en ese momento y por subir sus índices le iban a quitar los beneficios de los impuestos de importación a la piña. Entonces mejor quedamos con los índices bajos. Entonces ese problema es un problema que hay que solucionar y que vuelve el asunto, no puede solucionarse por precio. Impuestos. Eh, el impuesto es una realidad, el 13% del IVA es una realidad, aun cuando los negocios turísticos, si están inscritos ante el ICT, no tienen que pagarlo, cobrarlo, perdón. La alimentación sí y el hospedaje sí. Entonces, tanto la alimentación como el hospedaje encarecen un 13% ese producto, pero si no lo cobramos, entramos en la situación de que no estamos en formalidad. Cuando no estamos en formalidad, precarizamos el empleo, precarizamos la situación de la comunidad. Entonces, si nosotros queremos que el turismo rural sea una fuente de desarrollo sostenible para las comunidades, tenemos que lograr una combinación entre precio justo, ganancias, y ese precio justo tiene que incluir obligatoriamente las cargas sociales, los impuestos y la formalidad. Entonces tenemos que buscar esa situación y la realidad es que en el negocio de turismo rural, en la base comunal, muchísimas veces carece de esos 3 puntos de los que estamos hablando ahora. Y ahora que también se da la idea de que tenemos que bajar los precios, que ese asunto de que tenemos que bajar los precios es básicamente imposible. O sea, para la empresa. Sí, el Estado podría hacer cosas para bajar el precio, trabajar en los asuntos del precio de la electricidad, el cual es un precio muy alto, el precio de los combustibles, esos sí son reformas estructurales que podían ayudarnos a bajar nuestro precio, pero ya el empresario, no, sobre todo en zonas rurales, no está haciendo ganancias exorbitantes, así que la única manera de bajar el precio es bajando su porcentaje de ganancia, y si tienes menos turistas visitándote y bajas el precio, no hay manera de salir de esa situación. Entonces, básicamente, la realidad de las personas que proveen servicios turísticos en zona rural de vivir exclusivamente del turismo nacional son de pocas a nulas. Eso no significa que no existan negocios que sí lo puedan hacer. O sea, siempre, volvemos, no generalicemos. Hay negocios que sí lo pueden hacer. Hay negocios que sí pueden levantar eso. Pero cuando empezamos a tirar la media nos dice que es muy poco probable que esos negocios sigan prosperando a menos que tengamos visitación internacional. Ahora, la buena es que los negocios que pudieron hacer
que pudieron hacer variables turísticas, tienen otros productos como el queso, el cual ha subido en demanda. Una cosa buena que ha pasado en la pandemia es que se ha parado la importación ilegal de queso desde Nicaragua y entonces el precio se ha mantenido del queso, pero la demanda ha subido bastante. Otra cosa importantísima es ver el asunto de la intermediación y la venta directa. No satanicemos al intermediario. Satanicemos al intermediario abusador, pero no a la palabra intermediario. Vender directo es a lo que todos tenemos que tratar de llegar en un porcentaje, pero no en su totalidad. O sea, vender directo en su totalidad no es el mejor negocio. Vender al mayoreo es siempre un muy buen negocio si lo mezclas los dos. Vendo al mayoreo, vendo directo y el intermediario siempre me vende al mayoreo. Entonces, no nos alejemos del intermediario, que eso es algo muy importante. ¿Saldremos de esta? Sí, sí saldremos de esta. O sea, no ha existido ninguna crisis mundial que haya parado el flujo de personas de manera permanente. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Torres Gemelas, terremotos, maremotos, lo que sea. O sea, nada va a parar el turismo. Lo detendrá un momento, pero definitivamente vamos a salir de eso. La clave está en saber cuándo. Y eso, en estos momentos, nadie tiene una bola de cristal para saber cuándo vamos a tener una vacuna y que esa vacuna sea aplicada de una manera generalizada y después vamos a normalizar. Entonces, si quieren saber cuándo va a suceder esto, va a suceder después de que el mundo entero esté vacunado. O sea, cuando eso suceda, entonces volveremos a una normalidad. Mientras tanto, habrá sus altos y sus bajos. Mientras tanto, mientras llego ahí, ¿qué hago? Uno, empaque todo de manera ordenada, con nombres en las cajas, bien bonito, porque esto va a volver a abrir y cuando abra usted lo va a volver a sacar y lo va a poner. Pero corte todos sus gastos, corte todo lo que no es estrictamente necesario en estos momentos, pero que al mismo tiempo sea funcional. Piense lo que es como un gran resorte. Lo vas a apretar y lo vas a guardar apretado, pero de manera que cuando abras la caja salga otra vez, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Y sobre todo, esta frase es muy importante, que no es mía y lastimosamente no he encontrado quién lo dijo, ¿verdad? Para poderle dar el crédito, que es cómo salimos haciendo las cosas de forma diferente y encontrando el valor único en lo cotidiano. El turismo rural tiene que entender que nuestra vida rural es sumamente interesante, que tenemos que cambiar la manera en que funcionamos, pero que hay un valor en lo cotidiano. Centrarse en los intangibles y en las situaciones inesperadas. Esto que yo les pongo ahí, en la primera fila todos son extranjeros, en la segunda fila son nacionales, que son de la comunidad. Están jugando enano y gigante. Y esos muchachos que están allá adelante, los papás pagaron 7.500 colones para que esos niños, para que esos muchachos comieran y jugaran enano y gigante. Eso es el producto que están recibiendo. Entonces es sumamente importante que entendamos que los intangibles y las situaciones inesperadas, porque esos niños nadie les dijo, esos muchachos nadie les dijo que iban a ir a jugar enano y gigante con las personas de la comunidad. Entonces eso es algo que no nos cuesta nada y con lo cual podemos lucrar. Aprovechando todos los recursos existentes. Esto es un trapiche artesanal. Eso que está jalando la muchachita es donde el yugo que le ponen al caballo para que le dé vueltas. No se hizo infraestructura
aparte, no se hizo una inversión, sino que se está utilizando el recurso que ya existe y aprovechando para sacarle más a ese trapiche. Y vean qué foto más bonita y qué es lo que está atrás ahí, bagazos. ¿Y con qué adornaron a la par del bagazo? Con unos tablones. O sea, es algo que no costó nada y que pudo rentar muchísimo para poder hacer. Entonces, espero que hayan disfrutado del conocimiento y que podamos crecer juntos en este turismo rural sin olvidarnos que el turismo tiene un componente social, pero que también tiene un componente económico sumamente importante y en la conjunción de los dos está el éxito. Muchas gracias.